¿Cuántas veces te has sentido agotado sin haber hecho nada físicamente exigente? Ese cansancio que no se cura durmiendo, esa pesadez que sientes en el pecho sin motivo aparente, esa sensación de estar cargando algo invisible pero real, tiene un nombre, y ese nombre es contaminación mental. No hablamos de estrés pasajero ni de un mal día. Hablamos de años acumulando pensamientos tóxicos, recuerdos que reproduces una y otra vez, culpas que nunca resolviste y preocupaciones que se convirtieron en parte de tu identidad sin que tú lo decidieras. La mente, igual que el cuerpo, se ensucia, se satura, se intoxica, y si nadie te enseñó a limpiarla, has estado cargando ese peso durante mucho más tiempo del que imaginas. Piénsalo un momento. Cuidas tu alimentación, cuidas tu piel, cuidas hasta la apariencia de tu casa, pero jamás te detienes a preguntarte qué llevas acumulado dentro de la cabeza. Y ahí, en ese lugar que nadie revisa, se amontonan años de comentarios ajenos que decidiste creer, comparaciones que te hicieron sentir insuficiente, errores del pasado que sigues repitiendo en tu mente como si estuvieran ocurriendo hoy mismo, y miedos que ni siquiera son tuyos, sino heredados de quienes te rodearon mientras crecías. Nadie te enseñó a distinguir entre lo que realmente piensas y lo que simplemente absorbiste sin darte cuenta, y por eso terminas construyendo una vida entera bajo el mando de una mente que nunca terminaste de limpiar. La mente contaminada no grita, no avisa, no manda una señal clara de alarma. Se manifiesta de formas mucho más sutiles, en esa irritabilidad que sientes sin explicación, en esa sensación de que nada es suficiente, en ese diálogo interno que te compara constantemente con otros, en esa dificultad para disfrutar un buen momento sin que aparezca un pensamiento que lo arruine. Es la voz que te dice que no vas a lograrlo antes de siquiera intentarlo. Es el recuerdo de un fracaso antiguo que usas como prueba definitiva de quién eres. Es esa costumbre de anticipar lo peor incluso cuando no hay ninguna razón real para hacerlo. Todo eso es ruido, y ese ruido acumulado durante años se convierte en la voz que termina dirigiendo tu vida. Uno de los grandes errores que cometemos es creer que todo pensamiento que aparece en nuestra cabeza es verdad solo por el hecho de haber aparecido. Nadie te enseñó que puedes cuestionar tus propios pensamientos, que puedes preguntarte de dónde vienen, si realmente son tuyos, si están basados en hechos o simplemente en miedo. Y así, sin ese filtro, terminas creyendo cosas sobre ti mismo que jamás resistirían un análisis honesto, que no eres suficiente, que siempre vas a fallar, que no mereces algo mejor, que ya es demasiado tarde para cambiar. Esos pensamientos se repiten tantas veces que dejan de sentirse como pensamientos y empiezan a sentirse como identidad, y ahí está el verdadero peligro, porque una cosa es tener un mal pensamiento y otra muy distinta es convertirlo en quien eres. Gran parte de esta contaminación viene de fuera, aunque hoy la sientas completamente tuya. Viene de esa figura de autoridad que en algún momento te dijo que no ibas a lograrlo y que tú, sin cuestionarlo, decidiste creer. Viene de esa comparación constante con hermanos, compañeros o amigos que te hizo sentir que siempre ibas un paso atrás. Viene del miedo de tus propios padres, que sin mala intención te transmitieron su ansiedad, su desconfianza o su forma limitada de ver el mundo, y tú, siendo niño, no tenías las herramientas para diferenciar entre su miedo y una verdad universal. Absorbiste todo eso como si fuera información confiable y hoy, de adulto, sigues operando con ese mismo software mental sin haberte detenido jamás a revisarlo. Y aquí viene una de esas verdades que pocas veces alguien te dice de frente. Tú puedes decidir qué pensamientos merecen quedarse y cuáles no. No naciste obligado a cargar para siempre con cada creencia que absorbiste en el camino. La mente no es una fotografía fija de quién eres, es un territorio que se puede trabajar, cuestionar y reorganizar, igual que se organiza una casa después de años de acumular objetos que ya no sirven. El problema es que nadie te enseñó cómo hacerlo y por eso confundes esa contaminación acumulada con tu verdadera personalidad, cuando en realidad muchas veces ni siquiera es tuya, solo aprendiste a cargarla como si lo fuera. Empecemos por algo concreto. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo automático sobre ti mismo, detente un segundo y pregúntate de dónde viene realmente. Pregúntate si ese pensamiento se basa en un hecho real y actual, o si es simplemente el eco de algo que alguien dijo hace años, o el miedo repetido tantas veces que ya se siente como verdad. Esta simple pausa, este cuestionamiento honesto, es una de las herramientas más poderosas para empezar a desintoxicar tu mente, porque te obliga a dejar de operar en piloto automático y te devuelve el control sobre lo que decides creer sobre ti mismo. Otra fuente enorme de contaminación mental es la costumbre de revivir el pasado una y otra vez, como si repetirlo en tu cabeza pudiera cambiarlo.
Ese error que cometiste, esa palabra que dijiste de más, esa oportunidad que dejaste pasar, los repites mentalmente con la esperanza inconsciente de resolverlos, pero lo único que logras es reforzar el dolor y mantenerte anclado en un momento que ya no existe. El pasado no se transforma reviviéndolo en tu mente, se transforma aceptándolo, entendiendo qué te enseñó y soltando el peso emocional que le sigues dando. Cada vez que traes ese recuerdo doloroso, sin ninguna intención de aprender de él, solo de sufrir con él otra vez, estás alimentando la contaminación en lugar de limpiarla. Lo mismo ocurre con la preocupación constante por un futuro que aún no existe. Tu mente, si no la entrenas, tiende a imaginar los peores escenarios posibles, como si anticipar el desastre te protegiera de él. Pero la preocupación no evita que ocurran las cosas malas, solo te roba la paz del presente, ese único momento donde realmente tienes algo de poder para actuar. Cuando notes que tu mente se va hacia un futuro incierto, lleno de miedo, tráela de vuelta con una pregunta simple pero efectiva. ¿Qué puedo hacer hoy, en este momento, con lo que tengo? Esa pregunta corta el ciclo de ansiedad y te devuelve a un terreno donde sí puedes actuar, en lugar de quedarte atrapado imaginando desenlaces que probablemente ni siquiera ocurran. También hay que hablar de algo que casi nadie menciona, la contaminación que entra por las personas que decides mantener cerca. Cada conversación negativa, cada queja constante, cada comentario pesimista que escuchas repetidamente deja una huella en tu forma de pensar, así como cada conversación que te reta, te inspira o te hace pensar diferente también, deja su marca. No eres inmune a la energía mental de quienes te rodean y por eso una de las decisiones más importantes que puedes tomar es preguntarte con honestidad quién está alimentando tu mente con claridad y quién solamente está agregando más ruido. Esto no significa alejarte de todo el mundo, significa ser más consciente de qué tipo de conversaciones y actitudes permites que entren en tu cabeza de forma repetida. Desintoxicar tu mente también implica revisar las historias que te repites sobre ti mismo. ¿Cuántas veces te has descrito en voz baja como alguien que siempre se rinde, que nunca tiene suerte, que no sirve para esto? Cada una de esas frases repetida durante años se convierte en una profecía que tu propia mente se encarga de cumplir porque terminas actuando de acuerdo a la historia que crees sobre ti mismo. Detente un momento y pregúntate, si esa historia que te repites no fuera cierta, ¿cómo actuarías diferente hoy? Cambiar la narrativa interna no es un truco superficial, es una de las formas más profundas de empezar a soltar la contaminación acumulada, porque dejas de operar desde una identidad prestada y empiezas a construir una identidad elegida conscientemente. Otro punto clave está en aprender a distinguir entre reflexión y rumiación. Reflexionar es analizar una situación para entenderla, aprender de ella y avanzar. Rumiar es darle vueltas al mismo pensamiento sin ningún propósito real, solo repitiéndolo hasta agotarte emocionalmente. La mente contaminada tiende a confundir ambas cosas. Y por eso muchas personas creen estar pensando en sus problemas, cuando en realidad solo están reviviendo el mismo dolor sin ninguna intención de resolverlo. Una herramienta simple para diferenciarlas es preguntarte, cada vez que un pensamiento insiste en repetirse, ¿esto me está llevando a una acción concreta o solo me está haciendo sufrir de nuevo? Si la respuesta es lo segundo, es momento de interrumpir ese ciclo conscientemente, incluso si al principio se siente incómodo hacerlo. El silencio, algo que muchas personas evitan por completo, es otra herramienta poderosa para limpiar la mente. Vivimos llenando cada momento de ruido, de distracción, de ocupación constante, precisamente porque el silencio nos obliga a escuchar los pensamientos que hemos estado evitando. Pero es justo en ese silencio, incómodo al principio, donde puedes empezar a identificar qué pensamientos se repiten con más frecuencia, cuáles te generan paz y cuáles te generan angustia. Dedicar unos minutos al día simplemente a estar contigo mismo, sin distracciones, sin escapar, es una de las prácticas más simples y más efectivas para empezar a reconocer la contaminación que llevas dentro, porque no puedes limpiar lo que ni siquiera te has detenido a observar. Escribir también cumple una función que pocas veces se valora lo suficiente. Poner en palabras lo que rondas en tu cabeza, sin filtro, sin buscar que suene bien, te permite sacar afuera pensamientos que de otra forma seguirían dando vueltas internamente sin resolverse nunca. Muchas veces un pensamiento que parece enorme y aplastante dentro de tu mente, al escribirlo se revela mucho más pequeño, más manejable e incluso más ilógico de lo que sentías. Esta simple práctica, sostenida en el tiempo, se convierte en una forma de vaciar la mente regularmente, evitando que la contaminación se acumule silenciosamente durante meses o años sin que tú lo notes. Y hay algo más que merece mencionarse: perdonar, no como un acto de debilidad ni como si estuvieras justificando lo que otros hicieron, sino como una decisión estratégica para liberarte a ti mismo.
Cargar resentimiento es como beber veneno esperando que le haga daño al otro. El único que sigue intoxicado eres tú, reviviendo una y otra vez una herida que la otra persona probablemente ni siquiera recuerda. Perdonar no borra lo que pasó ni obliga a que esa persona vuelva a tu vida, simplemente te permite dejar de darle espacio dentro de tu cabeza a algo que ya no puedes cambiar. Y lo mismo aplica contigo mismo. Mientras sigas castigándote mentalmente por errores del pasado, seguirás alimentando la misma contaminación que estás intentando eliminar. Ahora quiero que te detengas un momento, no sigas escuchando de forma automática y piensa realmente en esto. ¿Qué pensamiento repites sobre ti mismo que si lo dijera otra persona en voz alta sobre ti, jamás se lo permitirías?